Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por tenersenbolsa.com. Y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre un pequeño análisis de por qué los inversores particulares siempre pierden dinero. Y estamos hablando de inversión en acciones, en mercado de acciones sobre todo, pero veremos también por qué pierden también o obtienen menos rentabilidad de la que deberían en inversión en renta fija. Hablaremos básicamente en este análisis de el factor temporal. No vamos a entrar en qué invertimos, sino en cuándo invertimos y por qué invertimos en esos plazos de tiempo. Por lo tanto, nos vamos a concentrar básicamente en la temporalidad, porque muchos se fijan en dónde invierten, pero no tanto en el cuánto, en el cuándo. Y es igual o más de importante cuándo invertimos que dónde invertimos, ¿no? Por lo tanto, este análisis vamos a analizar sobre todo la temporalidad de la inversión en los inversores particulares y las consecuencias de estas decisiones que toman estos inversores. En pantalla tienen unos resultados que publica Dalbar, que es una agencia independiente de Estados Unidos, que en dicho estudio pues podemos observar cómo a largo plazo el inversor particular que invierte en fondos sobre acciones a 30 años, la rentabilidad media anual de los últimos 30 años ha sido un 4%, mientras que el SP500, que es el índice de referencia de Estados Unidos, de momento es el que se utiliza, ha sido del 10%. A 20 años la anualizada ha sido un 4,79% y el SP500 un 7,6%. La rentabilidad anualizada de los últimos 10 años en los fondos de acciones de los inversores particulares que invertían en estos fondos ha sido del 3,64%, mientras, cuando habiendo pasado la crisis por el medio, el Standard Poor's 500 ha dado una rentabilidad cercana al 7%, ¿no? Como vemos, las diferencias son abismales, ¿no? Y a algunos no les parecerá mucho, ¿no? Un 4 o un 5%, pero aquellos que lleven más tiempo en inversión, un 4% es muchísimo, y sobre todo cuando hablamos a largo plazo y vemos las consecuencias a largo plazo que tienen estos diferenciales sobre la rentabilidad de la inversión. Evidentemente aquí además hay las comisiones que nos cobran los fondos de inversión, etc. Pero en general ahora mismo también hay disponibles fondos de inversión de muy bajo coste, por lo tanto no justificarían estos resultados tan malos por parte de los inversores particulares, ¿no? Porque si tienes el índice de referencia que te da tan buenas rentabilidades, ¿por qué estos inversores consiguen estas rentabilidades tan bajas, ¿no? Y si miramos en la renta fija, pues más de lo mismo, ¿eh? Los fondos de inversión en renta fija, los inversores que invierten en fondos de inversión de renta fija, es esta tercera columna, obtienen rentabilidades bajísimas, solo en los últimos 12 meses obtuvieron una rentabilidad del 1%, pero el resto no llegaron a esta. Y el índice de referencia de renta fija, el de bonos agregados de Barclays, pues obtiene rentabilidades que van desde el 2% al 6% anual y por lo tanto unas rentabilidades mucho mayores. ¿A qué se debe estos problemas, ¿no? Esta falta de rentabilidad por parte de los inversores? Pues básicamente es un tema de temporalidad de la inversión. Los inversores pecan mucho por falta de diversificación de la inversión, es decir, si eligen un mal momento para invertir o eligen un único momento para invertir, esto tiene unas consecuencias, ¿no? La mayoría de personas tardan muchos años en ahorrar una cantidad importante de dinero, porque hay que ahorrar poco a poco, ¿no? Trabajar mucho, ahorrar poco a poco y a largo plazo pues puedes llegar a tener cantidades importantes de dinero. Pero sin embargo, son capaces de invertir todo su dinero en una sola mañana, ¿no? Esto no tiene ningún sentido y es un poco lo que hay que evitar, ¿no? Una buena opción es invertir a medida que vamos ahorrando y así reduciríamos este riesgo. Otro problema que tienen los inversores, y lo volveremos a ver más adelante, son los plazos de inversión. En general son demasiado cortos. La inversión a largo plazo no es de 3 y 4 años. Vamos a hablar de horizontes temporales de más de 10 años. Y de media, los inversores particulares en fondos de renta variable
están alrededor de entre unos 3 y 4 años, ¿no? De media unos 3 años y medio y por lo tanto muy poco tiempo. Y en cuanto al momento de inversión, en muchos casos, aun siendo inexpertos, piensan que están en un buen momento para invertir porque las rentabilidades pasadas han sido muy buenas y piensan que si las rentabilidades pasadas son buenas, pues las futuras serán buenas porque la tendencia es alcista o por lo que piensen, ¿no? Y este es otro error clásico y los tres están muy alineados con la diversificación temporal de la inversión. Vamos uno por uno. ¿Qué pasaría si tú dijeras, no, yo es que invierto una vez al año, el 31 de diciembre, yo cojo e invierto, ¿no? Si tuviéramos una empresa, esto sería una buena opción a nivel fiscal, pero a nivel particular, pues también se podría decir, ¿no? Decir, mira, yo a final de año he ahorrado tanto y el 80%, por ejemplo, pues lo invierto y el 20% lo dejo para imprevistos para el año que viene. Una buena filosofía de inversión. Y claro, si tú inviertes cada año, pues sin mirar lo que está pasando en los mercados, porque ni los más expertos lo saben predecir, pues tú, por ejemplo, podrías estar invirtiendo en el 96, en el 98, en el 2000, en el 2000. Esto es el Dow Jones Industrial, por lo tanto, aquí no hay la burbuja.com, no se puede ver porque la protagonizaron básicamente las tecnológicas, pero bueno, luego los siguientes años fueron cayendo los mercados, tú comprabas más barato cada año y ibas diversificando la temporalidad de la inversión y tienes años en los que hay caídas y compras más baratos y años que sube el mercado y compras más caro. Lo ideal, pues evidentemente, sería comprar en esta parte baja, en los 8.000 puntos del Dow Jones Industrial, en esa zona, y por debajo sería lo ideal. Eh, claro, conseguirlo, fíjense ahora, en los 25.000, casi en los 26.000 puntos del Dow Jones, a ver quién invierte, ¿no? A ver quién coge y pone todos sus ahorros. Yo no lo haría, ¿no? Pero en todo caso, pues si tú dices, no, es que yo voy a invertir cada año una cantidad fija, lo ideal sería que fuera la misma y cuando más cayera el mercado, pues esta se incrementara. No cuando más sube. Por lo tanto, la diversificación temporal de inversión es una buena opción. Si tú, por ejemplo, además coincide que es un problema típico que no mucha gente se da cuenta, pero que creo que vale la pena destacarlo, que la gente acostumbra a ahorrar más dinero. Hay dos factores. Uno es el factor ahorro, que es muy psicológico, y el factor del dinero que se gana, ¿no? La gente acostumbra a ganar más dinero en los buenos momentos del ciclo económico y se animan a invertir cuando el ciclo está muy desarrollado, ¿no? Por ejemplo, el anterior ciclo económico en España, pues 2005, 2006, 2007, la gente estaba ganando mucho dinero, desde los paletas a los banqueros, todos ganaban mucho dinero y había mucho dinero disponible para inversión y por lo tanto la gente era un momento en el que podrían estar invirtiendo todos sus ahorros y luego si hubieran invertido en bolsa española, en la mayoría de los casos aún ahora estarían perdiendo dinero, ¿no? Ya les digo que en este análisis no entramos en la diversificación del dónde invertimos, solo en el cuándo invertimos. Por lo tanto, hay una relación directa en ciclo económico alcista. Cuando el dinero finalmente llega a los particulares, acostumbra a ser el final del ciclo económico, o estamos como mínimo a mediados del ciclo económico. Y las acciones acostumbran, la mayor parte de ellas, no todas, acostumbran a estar caras. Y por otro lado, hay el factor ahorro psicológico, que es muy curioso ese dato, que la gente ahorra más cuando las cosas van mal, no invierte, no invierte porque tiene mucho miedo, cosa que no deberían hacer, y ahorra menos cuando todo va bien y gana más dinero. Un sinsentido que no tiene ninguna lógica por parte de los humanos, pero los datos son así. Por otro lado, como hemos dicho antes, pues los plazos de inversión demasiado cortos son un lastre para la rentabilidad, ya que psicológicamente seguramente los inversores, pues a la que ven que están ganando un poquito de dinero, pues ya dicen, bueno, no salgo por si cae el mercado, ¿no? Pues yo ya he ganado dinero. Y tienen miedo, ¿no? El mercado se piensan que es un monstruo y no saben bien que están comprando. Nosotros cuando invertimos a largo plazo hemos de pensar que somos copropietarios de una empresa, tenemos una pequeña parte de esas empresas que estamos comprando y nos hemos de comportar como tal. Entonces, si tienes una empresa, a la mínima de cambio no la vendes. No, y si es una buena empresa, mirarás de que la empresa la hereden tus hijos, tus nietos y en adelante, ¿no? A no ser que te den una verdadera millonada por la empresa y te lo plantees, ¿no? Algo que también deberías hacer si tienes acciones en una determinada empresa y encuentras que el precio que te dan por esas acciones
está súper sobrevalorado y dices, bueno, pues si las quieren a este precio, que se las queden, ¿no? Pero en todo caso hay que pensar como un inversor, no como un especulador, por lo tanto hay que pensar en que estas acciones hay que retenerlas pues muy a largo plazo y que estas acciones, estas empresas pues nos van a ir dando unos dividendos y que si esta empresa va creciendo pues el valor intrínseco de estas acciones va a ir subiendo, aunque fluctúen los precios de la misma y hay que mantener la calma. El tiempo medio de los inversores en renta variable es de 3,5 años, los de renta fija de 3 años y los que tienen fondos mixtos pues de 4,6 años, hay un poquito más, pero sigue siendo muy baja el tiempo de inversión. Y volvemos al mal momento de invertir y hemos vuelto a poner el gráfico del Dow Jones Industrial, pero en este caso para hablar de la gente que invierte con el retrovisor, es decir, que invierte mirando las rentabilidades pasadas, ¿no? Si tú venías, por ejemplo, a invertir al 2002 o 2003, era un momento muy bueno para invertir, pero claro, tú miras hacia atrás y el mercado se lo había hecho que caer los últimos meses, incluso años. Y eso que estamos mirando el Dow Jones Industrial. Si tú miras las tecnológicas, que en 2002 y 2003 estaban súper baratas, hubieras visto, mirando por el retrovisor, una caída de cercana al 80% de las acciones. Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué la gente, cuando el Media Market o cualquier centro comercial pone ofertas del 50%, se van como locos a comprar, y cuando en el mercado de acciones hay ofertas del 40, 50%, 80%, no se lanzan como locos a comprar, sino que se lanzan al pánico. No tiene ninguna lógica y lo hacen, ¿no? Es decir, la gente compra al revés de como lo haría comprando un televisor o comprando una casa. Que cuando compran, como le tienen tanto miedo a este mercado, ¿no? Pues compran pues cuando el mercado ha subido, ¿no? Por ejemplo, en 2006, en 2007, o como por ejemplo ahora miras por el retrovisor, la rentabilidad de los últimos años ha sido genial. Y dices, bueno, es que esto va muy bien, es alcista, la rentabilidad de los inversores anteriores están ganando dinero, pues yo también voy a invertir aquí. Mal. Esto es un error. Hay que invertir cuando el mercado ha caído, no cuando el mercado ha subido. Hay que ir cambiando la idea de inversión. El buen momento para invertir no es cuando el mercado ha subido mucho, sino cuando el mercado ha caído mucho y no un mes o un día. Hay muchas noticias de un solo día que son oportunidades para comprar esas acciones de la empresa que estás pendiente de comprar o para realizar determinadas inversiones. Pero la volatilidad de un día es irrelevante. Hay que mirar la rentabilidad de los últimos 3 o 4 años, si ha sido negativa, entonces, o del último año como mínimo, ver lo que han caído esas acciones, si están con descuento, si realmente tiene valor detrás de esa empresa, si vale la pena invertir o no, si va a seguir en el futuro esta empresa obteniendo beneficios. Pero en todo caso, el momento para invertir hay que evitar a toda costa, que esto es muy importante, invertir con retrovisor, decidiendo la inversión si anteriormente ha obtenido rentabilidades futuras. Si tú ahora buscas un fondo de inversión, ¿cuál buscarás? ¿El que ha obtenido mejor rentabilidades o el que ha obtenido peores? Pues la mayoría buscarán el fondo que ha obtenido mejor rentabilidades. Pues no, ese es el peor fondo en el que pueden invertir, porque posteriormente va a obtener peores rentabilidades. Y ahora voy a hacer publicidad del señor Panamés sin que me lo haya pedido, sin que obtenga ninguna comisión por ello, pero como el señor Panamés, hay algunos medios que se están tirando eh, encima porque no están obteniendo muy buenas rentabilidades. Y los índices, pues sí, ¿no? Bueno, pero es que él está comprando empresas que están baratas, que a lo mejor siguen cayendo y ellos siguen comprando más, independientemente de lo que esté haciendo el precio. Porque ellos ven que en función el valor-precio, la comparación de la cotización del precio y el valor de la empresa, está muy barata. Si ellos compran, pero no les preocupa que estén cayendo esas empresas, el precio de esas empresas, ¿me entienden? De aquí a unos años, cuando el mercado general caiga, o el año que viene, o no sabemos cuándo será, porque hay muchas empresas sobrevaloradas, sobre todo en Estados Unidos, en Alemania, habrán otras empresas de otros sectores, determinadas empresas que no van a caer tanto o incluso van a ir subiendo. Han de cambiar el chip. Han de cambiar el chip de buscar el fondo o buscar el índice o buscar la empresa que mejor se ha comportado. Esto sería como invertir ahora en Amazon. Un suicidio. Un suicidio. Y las consecuencias que hay a largo plazo. Pues las consecuencias son evidentes, ¿no? A largo plazo, en los últimos 20 años,
Si miras la rentabilidad anualizada, es decir, en 2002, la rentabilidad anualizada del Standard Poor's 500 era el 12%, en 2006 no llegaba al 12, pero cercana al 12, y tras la caída de 2008, pues esta rentabilidad ha bajado, pues sigue siendo alta, sigue siendo, de los últimos 20 años, sigue siendo, en 2016, pues cercana al 8%, teniendo en cuenta que entre medio hay la gran caída, que el Dow Jones sí que lo notó mucho porque hay mucha banca en el Dow Jones Industrial y en el S&P 500 de 2007-2008. Pero, ¿qué ha hecho la rentabilidad media del inversor particular en fondos de inversión de renta variable? Pues la mitad, es que no llega ni a la mitad la rentabilidad media. Fíjense, en 2005, por ejemplo, la rentabilidad media era casi el 12% y la del inversor particular no llega al 4%, porque a largo plazo el interés compuesto hace que las diferencias porcentuales de un año tras otro se incrementen esas diferencias y por lo tanto un 2, un 3, un 4% de diferencia de rentabilidad cada año a largo plazo es una diferencia abismal y las consecuencias en los resultados a largo plazo pues evidentemente son gigantescas, no hay color, ¿no? Por lo tanto, espero que con este vídeo les hayan quedado algunos conceptos más claros, sobre todo lo que no han de hacer, y espero que les haya ayudado de cara a la inversión en mercado de acciones, y ya que sí que es posible obtener rentabilidades a largo plazo en el mercado de acciones y sin tomar demasiados riesgos. Esto es todo. Hasta la próxima.